Confiar puede ser confuso, creer que debemos soltar todo y que así va a suceder a nuestro favor, la vida o lo que queremos. Pero ¿esto cómo es posible? Desde mi experiencia, como he explorado esta confianza, he comprendido que confiar no es no hacer nada o esperar a que todo llegue a mí. Por el contrario, es permanecer en un estado de mucha atención, de mucha presencia y conciencia en el que ves todo a tu alrededor y que así puedes adquirir una gran profundidad y disfrutar de la vida, vivir la vida con tanta libertad y alegría sin que nada a tu alrededor te saque de tu camino, de lo que quieres, de quién eres, porque sabes dónde estás, ya sabes realmente qué es lo que quieres y la vida, lo que está sucediendo aquí y ahora, solo es un momento para ver qué hacer, para disfrutar y para hacer algo al respecto con este cuerpo, con lo que hay alrededor, por lo cual se disfruta más de la vida, porque lo que tenemos aquí y ahora es solo un medio, es solo, digamos, un desafío, el cual podemos aprovechar para disfrutar, para vivir, para como un videojuego. O sea, ¿qué sería la vida sin que hubieran obstáculos, sin que hubieran desafíos que pasar con ese objetivo claro y con ese enfoque claro de lo que queremos? Por lo cual, confiar no es no hacer nada y tampoco es accionar y accionar sin parar, como sin detenerte un momento, apreciar la vida, descansar, como mantener en ese estado de siempre estar analizando, pensando, como resistiendo las cosas y manteniéndote en un estado en el que crees, ok, debo estar aquí accionando, debo estar aquí haciendo, porque si no, pues nada va a pasar. Creo que no es ninguna de estas dos. O sea, si estás en un estado en el que dices que confiar es que todo va a llegar a mí, pues no va a pasar, obviamente. O sea, estamos en una vida material en donde las cosas se consiguen accionando, pero también estamos compartiendo esta vida energética, eso que a veces no podemos comprender o ver. Eso también está sucediendo, pero para también comprender esto es necesario volver y sentirlo, o sea, experimentarlo, porque si no, pues va a ser muy difícil como tener esta noción de confianza, este sentimiento de confiar, porque este es el desafío aquí. Confiar es muy, es muy confuso, es muy como es soltar, es creer, es tener esta fe ciega en que la vida te va a dar lo que quieres si tú estás dispuesto a a dirigirte hacia ello. Es una unión en la que tú confías, enfocas tu energía y te mueves en esa dirección, con estrategia, con planificación, claro, pero no es que mantengas en un estado de análisis, de constante como pensar porque si no, no vas a ver con claridad lo que tienes en este momento. Al menos así creo que sucede. Porque si digamos, yo estoy y tengo un propósito, una idea clara, y en este momento estoy pensando y pensando cómo llegar a ello en todo momento y analizando, pues no estoy viendo este momento con claridad, no estoy soltando y así permitiendo a mi atención observar, permitiendo a mi conciencia estar, disfrutar de la vida que tengo hoy, disfrutar de este momento, por lo cual confiar es soltar, para así ver, estar presente, apreciar la vida que tengo hoy, sin resistir nada, solo observando. Y esto a lo que me lleva es a un sentido más profundo de quién soy, porque creo que confiar es ser, confiar es ver, es experimentar, es vivir. Y cuando confío entonces me permito accionar con más ligereza, más tranquilidad, con más seguridad de que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por algo. Y ni siquiera debe ser por algo, porque tal vez no tengamos
un propósito claro de lo que queremos. He pasado varias veces por esto, pero aún así he confiado y me he permitido confiar en lo que estoy haciendo, en que lo que hago me va a llevar a construir mi propósito, a darme cuenta de lo que realmente quiero, a vivir. Confiar no siempre es confiar en que voy a tener algo, confiar en que voy a lograr esto. A veces confiar nos permite estar vivos, nos permite disfrutar de la vida. Confiar es permitir sentir, permitir ver las cosas tal cual y como son, sin estar analizándolas, sobrepensándolas, sino que aprender que la vida sucede por sí sola y esto es lo que nos enseña la respiración. Si te das cuenta, la respiración sucede por sí misma. No necesitas como de esa gestión o esa análisis para que la respiración suceda o para que tu corazón siga funcionando, para que tu vida funcione como tal. Al contrario, antes, entre menos resistencia le impongas a este cuerpo, a tu respiración, y solo te relajes, solo observes tu respiración, solo la sientas y permitas estar, más fácil sucede esta vida. Como entre menos esfuerzo y menos tensión tengas por controlar las cosas, más fácil sucede todo. Solo estás aquí, solo estamos aquí observando, viendo cómo sucede todo, con ese enfoque en tu energía, con esa imaginación de lo que quieres. Esto es como un tipo de, ok, si sé lo que quiero, lo imagino, lo pienso, lo siento, pero no estoy analizando. Soy un creador y un creador no está analizando para crear, no está viendo cómo hacer las cosas. Un creador crea simplemente sin condiciones. Lo único que tienes que hacer es estar presente, alerta aquí y ahora, viendo qué pasa acá, qué pensamientos estoy teniendo ahora. Ok, estos pensamientos no me funcionan, los cambio. ¿Qué estoy sintiendo? Ok, gestiono y dirijo esta emoción, la veo, no la resisto, ya está sucediendo. Lo único que hago es cambiar, dirijo esta energía a otro lugar, a sentir de otra manera. Ok, tengo pensamientos de tristeza, los voy a dirigir a la tranquilidad, a la alegría. Todo esto lo dirijo a eso, de igual manera mi cuerpo lo relajo, pienso. Las situaciones, lo que sucede a mi alrededor es más complejo, ¿no? No lo podemos cambiar simplemente. Pues con eso hago lo que se requiera, hago lo que haga falta en mi alrededor. Si estoy con una persona que, digamos, tiene un carácter muy fuerte y me está tratando mal, pues yo aquí y ahora estoy confiando en que estoy alegre, en que puedo y que tengo el poder en mí, en que lo que quiero va más allá de insultar a esta persona o de reaccionar a lo que esta persona me está diciendo, va más allá de esta situación que me está haciendo tener estas emociones de angustia, de preocupación, porque sí, las puede que siga teniendo estas emociones, pero eso no quiere decir que vaya a reaccionar o a luchar contra eso. Yo sé lo que quiero, yo sé quién soy, sé cuál es mi camino y lo que estoy creando. Simplemente hago lo que se requiera con esto. Si puedo hacer algo, si puedo irme, pues me voy. Si puedo hacer algo al respecto por mejorarlo, lo hago con esa observación profunda y esa paciencia. Si esta persona me está gritando y me puedo ir, pues simplemente me voy y lo ignoro. Pero si digamos es alguien con el que debo interactuar día a día, pues miro la manera de perdonarlo, de comprenderlo, de darle amor, pero sin obviamente aceptar lo que está diciendo. Simplemente lo puedo ignorar y estar en silencio y decir, ok, lo perdono, no tengo nada que ver con su mundo, eso es su mundo, así es como él está interactuando con su vida. Yo, en mi vida, estoy interactuando con alegría, con tranquilidad, estoy, digamos, buscando ese, ese camino en el que estoy en paz con todo a mi alrededor, sin importar lo que suceda.
y estoy construyendo mi propia existencia. Estoy moviéndome en medida y estoy confiando plenamente en que todo va a suceder a mi favor. Y así me muevo, así acciono, así disfruto de cada momento, de cada respirar. Y creo que lo que más nos da miedo a la hora de confiar es no saber qué va a pasar, no saber qué va a suceder, porque es normal y hoy en día vemos que es fácil tanta información, perdernos entre tanta información y entre tanta búsqueda de entender esto, de buscar la verdad de nosotros, de lo que queremos y así nos vamos a buscar la verdad de otras personas. Hace poco estaba leyendo un libro muy interesante en el que decían que somos como, o sea, la, la persuasión hoy en día viene más influida por las masas. Pensamos, ok, este grupo de personas amplio está haciendo esto y ni siquiera puede ser algo bueno. Está consumiendo esto, está consumiendo este tipo de información que tal vez ni siquiera hace un cambio realmente, pero por ser tantas personas los que están haciendo esto, pues nos dirigimos a eso. Y lo que nos lleva a aceptar esta información de las masas es la incertidumbre de no saber, de no comprender muchas cosas, de, de pensar que, ok, estas personas están haciendo esto, entonces debo confiar en lo que estas personas están haciendo y dirigirme a eso. Y nunca nos damos la oportunidad de volver a nosotros, de ver qué es lo que realmente necesitamos, sino que nos dejamos influir por las masas. Y esto me preocupó un poco. Me preocupó porque dije, ok, yo no quiero, o sea, no, como que no me había dado cuenta de este conflicto tan amplio hasta que leí este libro, hasta que leí la parte de este libro, porque, o sea, sí era consciente que tal vez muchas personas hacen muchas cosas y tal vez por eso nos dejamos llevar, pero como lo explicó este libro, me di cuenta de que estaba tal vez siendo víctima de esto por muchas razones que aún no comprendía. Así que me di cuenta de que debo estar más atento en esto, más alerta, porque yo sé quién soy, sé lo que quiero y hoy en día es cuando debemos ser más conscientes de quiénes somos y lo que queremos, porque las masas, el colectivo y muchas personas están haciendo cosas que no nos hacen bien, no nos hacen bien para nosotros, para nuestra salud, para nuestro mundo interior, para nuestra psicología, no nos hace ningún bien, pero lo aceptamos porque muchas personas lo están haciendo. Y aquí más que nada es cuando necesitamos confiar, confiar en que lo que queremos, en que lo que somos, en que este bien que queremos para nosotros mismos es lo que se requiere y que hacer lo que haga falta por eso es necesario, aunque muchas veces implique ser rechazados por personas, porque esto también nos da mucho miedo, ser juzgados y etiquetados por otras personas de que no, eso lo que estás haciendo es del tontos, no es bueno, o sea, no, vas por el camino equivocado. O sea, esto es un punto en el que creo debemos prestar mucha atención. Y aquí es donde entra la confianza, porque confiar nos permite ver las cosas con claridad, nos permite no saber y estar a gustos con el no saber, no precipitarnos y como reaccionar impulsivamente porque no sabemos, preocuparnos en exceso, sentir miedo, ok, no sé esto, entonces debo buscar a estas personas que me van a enseñar alguna verdad, una verdad creada por ellos mismos. Hoy en día, más que nada, porque confiar es ser. Cuando confiamos y cuando soltamos todos esos pensamientos que nos atacan, emociones, y confiamos con positividad, confiamos en que las cosas van a salir bien, en que
Yo soy libre aquí y ahora y en que yo estoy eligiendo, en que puedo crear lo que yo quiero. Me libero, me permito disfrutar la vida y ver las cosas que suceden con claridad. Confiar es, desde mi experiencia, vivir, vivir, amar, perdonar y permitirnos desear también, construir una vida en este plano terrenal, amar,